Biblia ahí en su casa, en Proverbios 22, versículo 3. Nada más vamos a leer en esta noche un solo versículo. Repito, el libro es Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Y les voy a leer, después estaremos orando para comenzar con este mensaje en esta noche. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a pedirle a Dios su bendición para este mensaje. Vamos a orar. Padre, le damos gracias una vez más por el privilegio, la oportunidad de este viernes de poder compartir su palabra con mucha gente que ya nos está escuchando y con aquellos que hoy será su primer noche que nos estará escuchando. Le pedimos que lo que vamos a predicar sea para que personas tomen la decisión más importante de su vida acerca de su salvación y sea para edificación de los que ya le conocen. Le pedimos que todo este programa sea una bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero, amigos y hermanos, en esta noche que meditemos en este versículo que hemos leído. Este libro fue escrito por el hombre más sabio de aquel entonces, Salomón. Y dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hoy vemos cuántas personas mueren, cuántas personas se meten en problemas tan graves, cuántas personas están viviendo de una manera sin temor a las consecuencias de lo que pueda traer la clase de vida que están llevando. A estos la palabra de Dios les llama simples, porque ven el mal y escuchan el mal y no les importa y reciben el daño. Mas la persona avisada ve el mal y se esconde. Quiero llevarles a varios pasajes y ver algunas historias en la Biblia de personas que fueron avisados y de personas que fueron simples. Quiero llevarles en primer lugar allá a Mateo 24:38. Si usted tiene su Biblia, vea Mateo 24:38, lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra aquí que quiero que usted ponga atención en esta noche, en el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En los tiempos de Noé, la Biblia dice que el mundo entonces vivía en gran violencia. La Biblia dice que la gente se había corrompido. Esta palabra quiere decir que la gente se había echado a perder. Se habían olvidado de su Dios, habían tomado la decisión de vivir como a ellos les pegara la gana, y Dios miró la condición del hombre con tristeza, porque Dios es nuestro creador. Y Dios vio a uno de ellos, de toda esta generación, el cual creía en él. Era un hombre justo, era un hombre temeroso. Y Dios decidió salvarle a él y a su familia, incluyendo a sus nueras. Pero aún Dios todavía tenía en su corazón el deseo de que toda esa generación se arrepintiera y se volviera a Él y no murieran en el juicio que Dios traería. La Biblia nos habla en esta historia de que Noé duró 120 años haciendo el arca antes del diluvio. Y en esos 120 años Noé proclamó, él anunció para que la gente se arrepintiera,
para que la gente dejara sus malos caminos y pudiera salvarse y entrar a esa arca, Dios esperó aún todavía 120 años. Noé fue pregonero de justicia, dice la Escritura. La palabra de Dios cuando nos dice aquí, y no entendieron, eso quiere decir que Dios a través de Noé les advirtió, les anunció algo que jamás se había visto en la tierra: caer lluvia del cielo, abrirse los abismos y salir agua de los abismos. La gente escuchó del labio de Noé estos anuncios, y la palabra de Dios dice que la gente no quiso entender. Ahora, esto no es una fábula, no es un mito. Hace algunos años, tal vez 2 años cuando mucho, salió en todos los noticieros a nivel mundial y en internet que encontraron el arca, científicos, arqueólogos chinos y turcos. Esto fue un hecho real. Déjeme decirle que Dios nunca traerá su juicio. Dios nunca traerá un castigo a la humanidad sin antes advertir a la gente. Porque el deseo de Dios no es hacer lo que tuvo que hacer aquí en los tiempos de Noé. Dios espera que la gente se arrepienta y deje esos malos caminos, ese mal proceder. Pero cuando la gente endurece su corazón y no entiende, entonces Dios tiene que traer su juicio. Y eso está en la Biblia, está escrito en la Biblia. ¿Puede usted imaginarse toda esta gente? Cuando comenzó a llover, algo que jamás habían visto en la vida. Cuando esta lluvia comenzó a inundar los ríos, los lagos, y al desbordarse y comenzar a arrastrar los árboles, arrastrar animales, arrastrar a la gente, arrastrar a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ¿cómo estaría la gente desesperada y angustiada? Pero todo eso sucedió porque no entendieron, dice la Biblia. No quisieron entender. Y vino el diluvio. Por eso en esta noche, mi amigo que me está escuchando y hermano que me está escuchando, es importante poner atención a Dios. Y cuando Dios dice algo, se cumple. Y cuando Dios advierte de algo, tenemos que hacer caso a Dios, porque eso algo de lo cual nos advierte, vendrá. Y ciertamente vendrá. Ahora la palabra de Dios nos habla también allá en Génesis de otro grupo de personas, Génesis 19:15. Si usted tiene su Biblia, vaya ahí a Génesis 19:15, dice la palabra de Dios, allá en Génesis 19:15. Estamos hojeando la Biblia aquí, al igual que algunos de ustedes. Dice la palabra de Dios, Génesis 19:15. Dice la palabra de Dios: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí encontramos una historia más del juicio de Dios. La Biblia nos habla de esta ciudad llamada Sodoma, la cual se corrompió, la cual también se echó a perder. Y déjeme decirle, si usted puede leer la historia completa de esta ciudad, Dios desde antes estaba esperando pacientemente que esta gente viviera su vida ordenada, que esta gente atendiera a la voz de Dios, que esta gente se volviera de sus malos caminos. Dios estaba esperando también que esta ciudad reflexionara, se arrepintiera y cambiara su manera de vivir. Ellos tenían abundancia de pan, pero en lugar de mirar al cielo y darle gracias a Dios, se corrompieron, se echaron a perder, haciendo cosas contra la misma naturaleza, cosas que no se deben de hacer. Y la Biblia dice que Dios tuvo que traer un juicio sobre esta ciudad, sobre Sodoma, sobre Gomorra.
descendió fuego y azufre del cielo, dice la palabra de Dios, y las destruyó. Los arqueólogos han descubierto esas ciudades y se dice que ellos dan testimonio de que aún huelen a azufre hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicieron estas gentes? La palabra de Dios dice que ellos se entregaron desde el más grande hasta el más pequeño. Las autoridades hasta la gente más sencilla se entregaron al homosexualismo. Ahora quiero que me escuche bien, y usted puede leer la Biblia, puede leer esta historia, escúcheme bien. Hoy en día están enseñando a nuestros hijos que ellos pueden escoger el sexo. Cada niño y cada niña que nace, nacen con su sexo, hombre o mujer. No permita que en su mente vengan ideas que no son ideas correctas. Escúchame bien. A nuestros hijos hoy en día, y especialmente a nuestros niños, les meten esta idea: tú escoge lo que quieras hacer. Están presentando el homosexualismo hoy en día como si fuera simplemente un estilo de vida, un sentimiento en el corazón. Déjeme decirle, tengo que ser bien franco, ¿por qué Dios destruyó esta ciudad? Homosexualismo quiere decir relaciones sexuales de hombres con hombres. Y esto sucedió en Sodoma. Y esto sucedió en Gomorra también. Algo que es contra la naturaleza. Algo que es contra los principios de Dios. Algo que es contra los mandamientos de Dios. Ahora, Dios, antes de destruir estas ciudades, mandó a sus ángeles para avisarle a Lot, para que saliera con su familia, para que salieran aún sus yernos, los cuales pensaron que Lot estaba bromeando, pensaron que Lot nada más estaba jugando con esto, pero los ángeles estaban dando un aviso del cual Dios traería destrucción a esta ciudad por su manera desordenada de vida que llevaban. Ahora, Lot y su familia, déjenme decirle, dudaron de lo que Dios había dicho. Los ángeles tuvieron que sacar a Lot de las manos, tuvieron que sacar a las hijas de las manos, tuvieron que sacar a la esposa de las manos. ¿Por qué? Porque ellos dudaron todavía de lo que Dios estaba diciendo, y tuvieron los ángeles que sacarles apresuradamente antes de que cayera el juicio de Dios. Déjeme decirle, mi amigo, mi amiga que me escuchan esta noche, ¿cuántos de ustedes dudan de lo que dice la palabra de Dios? Entre más pasa el tiempo, déjeme decir una cosa, los científicos descubren la veracidad de la palabra de Dios, y este libro está dando testimonio cada año de lo que está escrito es cierto y es la verdad. Dios destruyó estas ciudades, pero Lot y su familia dudaron y tuvieron que sacarles de las mismas manos, forzándolos a salir de la ciudad. Estoy seguro que en esta noche hay personas que están dudando entregarse a Cristo. Están dudando arrepentirse de su manera de vivir. Están dudando que el pecado les lleva a la desgracia, a la miseria, a la muerte, que el pecado destruye matrimonios, que el pecado destruye jóvenes, que el pecado destruye familias. Están dudando de eso todavía, aunque Dios lo ha dicho. Los primeros, en los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios, no entendieron a la advertencia de Dios y murieron ahogados. Lot y su familia dudaron y tuvieron que sacarnos los ángeles de las manos. Pero vemos un tercer caso en Judas capítulo 1, versículo 5. Vaya sus Biblias casi hasta el final, antes de Apocalipsis. Judas 5, dice la palabra de Dios. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Quiero que recuerde, algunos de ustedes que conocen esta historia, los hebreos vivían en el país de Egipto. Cuando vino un nuevo faraón que no conoció a José, dice la palabra de Dios, que comenzó a maltratar a los hebreos.
comenzó a darles trabajo duro. Comenzó a tomar a sus hijos y a aventarlos al río. Los hebreos se angustiaron. Los hebreos recordaron a su gran Dios y comenzaron a gritar, llorando por la liberación, pidiéndole a Dios que los salvara. Y Dios escogió a un hombre llamado Moisés y lo sacó. Dice la Biblia que los llevó por el desierto 40 años y no les faltó nada de lo que ellos necesitaran para comer. Sus pies nunca se hincharon en esos 40 años porque Dios cuidó de su calzado. Sus ropas no se envejecieron porque Dios cuidó de sus ropas. Por la noche los guiaba con una llama de fuego. Y por el día cubría el sol con una nube. Les dio agua de la roca, les dio pan del cielo. Pero aún con todo el cuidado de Dios, aún con todas las bendiciones de Dios, con toda la protección de Dios, con todo el amor de Dios, dice la Biblia que no creyeron. Dios los iba a llevar a una tierra rica, a Canaán, una tierra de abundancia, una tierra rica, una tierra donde iban a tener más de lo que necesitaran para vivir. Pero los adultos de 20 años arriba no creyeron a Dios y todos ellos murieron en el desierto porque no creyeron. Recuerde la primera cosa, en los tiempos de Noé no entendieron. En los tiempos de Lot dudaron de la palabra de Dios. Y en los tiempos en los cuales los hebreos iban transitando por el desierto, dice la palabra de Dios que los adultos, los grandes, no le creyeron a Dios y por no haber creído a Dios, perecieron todos ellos en el desierto. Mi amigo, mi amiga, ¿por qué no decides en esta noche creer a Dios? ¿Por qué no decides entregarte a Dios en esta noche? Yo sé que quizás hay alguien que dice, predicador, yo soy una persona mala, no sabe, no tiene una idea hasta dónde he llegado con mi vida, todas las cosas malas que he hecho, todos los pecados que he cometido, yo creo que no alcanzo perdón de Dios. No existe un pecado que Dios no pueda perdonar. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere perdonarte, salvarte, cambiar tu vida, pero necesitas entenderlo. Necesitas quitar la duda de tu mente. Necesitas creerle a Dios. Ahora quiero presentarte una historia de una persona que sí le creyó al Señor. Una persona que escuchó y aunque el mensaje no era para esta persona le creyó a Dios. Josué 2:12, dice la palabra de Dios allá en Josué 2:12. Si usted va a su Biblia conmigo, acompáñame a Josué 2:12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí tenemos a una mujer ramera, una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que vivía en la calle, una mujer viciosa. Dios había determinado destruir estas ciudades, como la ciudad de Canaán, por la forma tan equivocada que estaban viviendo. Ahora, no había esperanza. Ya Dios había determinado destruir esta ciudad. Pero esta mujer, cuando escuchó que Dios iba a destruir la ciudad, ella creyó que Dios lo iba a hacer. Y escondió los espías que habían ido a visitar esta ciudad. E hizo un pacto con ellos, de que cuando ellos entraran a destruir la ciudad, que guardarían la vida de su padre, la vida de su madre, la vida de sus hermanos, la vida de sus hermanas y su propia vida. Ahora, la Biblia nos dice que toda esta familia, gracias a esta mujer que creyó en lo que iba a suceder, todos ellos se salvaron. Déjeme decirle, mi amigo que me escuchan esta noche,
Dios no desea la muerte de nadie. Dios desea que la gente se arrepienta y que viva. Y no solamente que viva, sino que viva en paz, que viva feliz. Qué triste, hasta dónde se han endurecido hoy los corazones y hasta dónde ha llegado a cauterizarse la mente de las personas. Como decían antes, ven el temblor y no se hincan. Vemos cómo está hoy en día la situación en nuestro mundo. Cuántas enfermedades, cuánta muerte, cuánta necesidad, cuánto problema. ¿Qué más tiene que suceder en nuestro mundo para que alcemos nuestros ojos al cielo y clamemos a nuestro Dios y nos arrepintamos de nuestra manera equivocada de vivir y vivamos de acuerdo a como Dios nos lo dicta? Las cosas cambiarían, pero qué triste que gente no quiera hacerlo. Dios nos ama. Dios nos ama más de lo que usted se imagina. Pero Dios es justo y Dios es santo. La palabra de Dios nos habla de un rey que a pesar de su gran posición que tenía, él sí atendió al mensaje. Él sí creyó a Dios. La Biblia nos habla de un profeta a quien Dios habló que tenía que ir a la ciudad de Nínive y anunciar de que Dios iba a destruir esa ciudad en 40 días. No era un mensaje de salvación, no era un mensaje de esperanza, no era un mensaje para que la gente se arrepintiera, no era un mensaje con oportunidad alguna, era un mensaje de destrucción eminente. Y este profeta al principio se rebeló a no hacerlo, pero por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás y fue anunciando por 40 días, fue anunciando que en 40 días Dios destruiría esa ciudad. Y ahí comenzó Jonás, entrando a la ciudad diciéndole, Jehová destruirá esta ciudad en 40 días. Y Jonás predicaba solamente un mensaje de juicio. Jehová va a destruir esta ciudad en 40 días. Y cuando eso llegó a los oídos del rey, mire lo que dice la palabra de Dios. Allá en Jonás 2:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de los grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjese, esta ciudad no tenía un mensaje de arrepentimiento, no tenía un mensaje de esperanza, no tenía un mensaje de salvación, no tenía un mensaje de oportunidad, era un mensaje de destrucción, era un mensaje de juicio. Pero el rey, a pesar de su dinero, a pesar de la posición que tenía, a pesar de su sangre real, a pesar de todo eso, dejó su silla y se humilló y anunció a toda su gente, y aún a los animales se les prohibió que comieran y que se arrepintieran todos. Y quizás dijo, Jehová no haga lo que ha determinado, y por eso Dios salvó esta ciudad. Mire, ya estaba el anuncio de destrucción y toda esta ciudad se salvó. Hace años, cuando yo era un niño, yo viví en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Vino la peor inundación de la historia de nuestra ciudad. Jamás y nunca se había visto una inundación hasta ahorita como la que hubo hace muchos años. Tengo tan presente aquel día, mis primos, mis hermanos y yo. Un hombre comenzó a gritar desde la esquina de nuestra cuadra hasta el final de nuestra cuadra. Comenzó a gritar diciendo a todos los vecinos, ¡ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡El río se ha desbordado!
Yo me recuerdo a mis primos y hermanos que nos agarramos de las faldas de nuestras madres y de las faldas de abuelita y comenzamos a llorar y decir, sáquenos de aquí, sáquenos, se va a inundar la ciudad, por favor, muévanse, ya no recoja nada. Y abuelita y mamá estaban pacientemente todavía esperando y nosotros nos arrodillamos y jalábamos sus faldas y le llorábamos hasta que les convencimos que nos sacaran de ese lugar, de ese barrio. Fuimos a un hospital viejo a refugiarnos. El agua llegó a más de 1,5 metros. Si no hubiéramos salido, quizás hubiéramos perecido todos. Pero aunque éramos niños, hicimos caso al mensaje de este hombre. No dudamos de lo que dijo este hombre. Creímos de lo que dijo este hombre. Y suplicamos a nuestras mamás y a nuestra abuela y a nuestros padres que nos sacaran de ese lugar, y nos sacaron de ese lugar, y gracias a Dios no pasó nada con ninguno de nosotros. ¿Cuánta gente reniega de lo que hoy en día sucede? ¿Cuánta gente incluso se irrita contra Dios y le reclama al Señor, mientras que Dios hace más de 2000 años nos lo ha dicho, más de 2000 años a través de los profetas nos ha dicho todo lo que vendría a suceder en nuestros últimos días, pero siempre con un mensaje que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios y tendremos la salvación de nuestro Dios, la protección, la bendición, su misericordia? Dios siempre nos ha querido. Dios siempre ha tratado de librarnos de la muerte, de la condenación, del peligro, de la miseria, de la destrucción. Dios es bueno, tenga en su mente que Dios es bueno. Siempre Él ha buscado el bien para nosotros. Ahora, quiero llevarles algo muy interesante que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 7, vaya a sus Biblias, Génesis 7, versículo 8. Génesis 7, 8. Dice la palabra de Dios en Génesis 7:8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9 dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Quiero que piensen esto. En los tiempos de Noé, había odio en el corazón de toda la gente. Todos sus pensamientos eran malos, dice la Biblia. Había una gran violencia matándose unos a otros. Una gran inmoralidad. Y al ver la condición de la humanidad, el corazón de Dios se entristeció. Y habló a Noé que hiciera una arca, porque él traería un diluvio. Pero aún cuando se puso la última tabla de esa arca, aún Dios esperaba que la gente entendiera, que la gente se arrepintiera, que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo, y la gente endureció su corazón, endureció su cerviz. Su mente estaba cauterizada y dice la Biblia, no quisieron entender. Pero qué interesante en esta historia. La Biblia nos dice que los animales entraron de 2 en 2 en el arca. No dice que Noé tuvo que apedrearlos para que entraran al arca. No dice la Biblia que Noé tuvo que chicotearlos para que entraran en el arca. No dice la Biblia que Noé los forzó para que entraran en el arca. No dice que los hijos, la esposa y la nuera tuvieron que acorralarlos y llevarlos directos al arca. La palabra de Dios dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Mire una vez más en este mensaje que le estoy dando el ejemplo de los mismos animales que sí entendieron. ¿Qué más esperamos que suceda para entenderle a Dios? ¿Qué más esperamos para creerle a Dios? Oh, nuestro Dios nos ama, y la muestra de su amor es toda la paciencia que ha tenido con este mundo, porque Dios pudiera haber destruido toda la humanidad desde hace mucho tiempo, pero dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga que nos escuchas en esta noche, ¿por qué no tomas una decisión? ¿Por qué no te entregas en esta noche al Señor? Déjame decirte que Dios te está esperando. No importa quién seas, no importa dónde hayas llegado, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama. Dios te ama y Dios quiere perdonarte. Y si estás con vida es porque tienes la oportunidad de Dios todavía para que te arrepientas y te conviertas al Señor. Tristemente hoy en día nuestro mundo cada vez está más peor y más peor y más peor. Y mira las cosas que están sucediendo. ¿O a poco creemos que la sequía es una casualidad? Creemos que los huracanes son una casualidad. Creemos que los temblores son una casualidad. Creemos que la violencia es una casualidad. Creemos que el hambre es una casualidad. Creemos que las enfermedades son una casualidad. Dios permite que pasen todas esas cosas para ver si miramos al cielo y lo buscamos, porque Él puede aliviar y sanar todos los males que hay en la tierra. Pero necesitamos buscar a nuestro Dios. La verdad es que a mucha gente le gusta solamente escuchar de un Dios piadoso, de un Dios amoroso nada más. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios enseña que Dios es inquebrantable, Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo. Y no hay persona que no tenga la oportunidad, la misma oportunidad para que pueda arrepentirse y volverse a Dios y para que su vida sea transformada. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué decisión vas a tomar? La Biblia dice que en los tiempos de Noé no entendió la gente. En los tiempos de Lot dudaron de la palabra de Dios. Los hebreos en el desierto, los adultos, no creyeron a Dios. Pero encontramos a una mujer ramera que sí creyó a Dios y se salvó con toda su casa. Y encontramos a un rey que dejó su lugar cómodo y comenzó a proclamar a toda su gente que se arrepintieran y que aún los animales estuvieran en ayuno. Y toda la ciudad se salvó. Encontramos esos animales que ellos, a pesar de ser animales, entraron a la arca, como Dios le había dicho, de 2 en 2, macho y hembra, y todos esos animales se salvaron. Escúchame bien. Hay 2 grandes advertencias de Dios. Y con esto vamos a concluir. La palabra de Dios enseña y ha enseñado a través de los siglos que después de la muerte de cualquier ser humano, solamente existen 2 lugares después de la muerte. Es el cielo y es el infierno. Un hombre una vez me dijo, óigame, ¿quién murió para ir al cielo? ¿Y quién murió para ir al infierno? Y que haya vuelto para decirnos que hay una gloria y que hay un infierno. Dígame, ¿quién ha vuelto de la muerte para que nos lo pueda decir? Yo le dije a esta persona, hay una persona. Y dice, ¿quién es? Jesucristo. Él vino del cielo anunciándonos el reino de su Padre Celestial. Y Él murió. Y Él fue al mismo infierno, dice la palabra de Dios, por causa de nosotros. Y resucitó al tercer día. Y ahora está en la gloria. Y mandó a sus apóstoles, mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y el mensaje de salvación será anunciado a todo el mundo antes del fin. La advertencia es que si tú mueres sin Cristo, vas al infierno. Si tú mueres con Cristo, vas al cielo. ¿Cuál otra advertencia encontramos en la Biblia? La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que Dios va a traer su juicio también, va a traer toda su ira a este mundo, porque no ha querido entender, han dudado de Él, no han creído en Él. Va a traer grandes granizos del cielo, los bosques se van a quemar, los mares se van a convertir en sangre,
Los abismos van a ser abiertos y saldrán demonios. Habrá un calor que atormentará a las personas. Habrá una gran hambre, guerra donde morirán millones de personas. Todo eso va a suceder, está en el libro de Apocalipsis y un día estaremos hablando de ello. Pero tú puedes librarte de ir al infierno. Puedes librarte de ese juicio de Dios solamente arrepintiéndote y creyendo en el Señor Jesucristo, aceptándolo como tu Salvador personal. Tienes que entenderlo. Tienes que creerlo. Yo sé que hay personas que no les gusta escuchar esto. Yo sé que no les gusta escuchar de la manera en que se está diciendo esto. Pero déjeme decirle, ¿a quién le gustan las inyecciones? ¿A quién le gusta la medicina? ¿A quién le gusta una cirugía? A nadie, pero nos alivia y lo necesitamos. ¿Cuánta gente prefiere escuchar la mentira suavecita? ¿Cuánta gente prefiere cerrar sus oídos a la verdad? Pero escúcheme bien, siempre nos hará bien poner oído a la verdad, aunque nos incomode, aunque nos inquiete. Necesitamos escuchar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él quiere salvarte. Debes de creerlo. Yo sé que hay jovencitos, señoritas, hombres casados que me están escuchando, mujeres que me están escuchando, que en el interior de su corazón piensan es que, oh, si conocieran mi vida no estarían diciendo eso. Soy el más grande pecador. He cometido actos viles. Pues nuestro Dios es tan maravilloso que Dios te sigue diciendo que Él te ama, que Él quiere perdonarte, que Él quiere que tú seas parte de su reino, que Él quiere hacerte una dama, un caballero, un joven de provecho, transformar tu vida. Gracias a Dios que esto está sucediendo con miles de personas en todo el mundo, y muestra de ellos somos los que estamos aquí en esta noche. ¿Tú crees que nosotros somos lo que somos por nuestro esfuerzo? ¿Porque un día decidimos? ¿Porque tenemos dominio propio? No. Es porque Dios ha hecho su obra en nosotros. Hace años hablé con un velador donde yo trabajaba. Y yo le expliqué que él tenía que recibir a Cristo. Que él necesitaba a Cristo en su vida. Y como muchos, él me dijo, yo no necesito a Dios. El día que yo decido dejar el mal y dejar el alcohol y dejar todo lo que hago, ese día dejo todo. ¿Sabes qué pasó con él y lo que ha pasado con mucha gente que dice, no, yo el día que quiera dejo de fumar y el día que quiera dejo de tomar? ¿Sabes cuándo dejan de hacerlo? Cuando se mueren. Oh, por el amor del Señor que nos está escuchando, entrégate a Cristo en esta noche. No es coincidencia de que tengas tu radio prendido en tu carro, en tu tráiler, en tu casa. Es el día de tu salvación. Es la oportunidad más maravillosa de tu vida. Entrégate en esta noche a Jesucristo. No seas como los de hombres en los tiempos de Noé, que dudaron. No seas como los tiempos de Noé, que no entendieron. Como los tiempos de Lot, que dudaron. Como los hebreos en el desierto, que no creyeron. Sé como esta mujer, que aunque estaba perdida, creyó y se salvó con su familia. Sé como este rey que hizo un lado de su orgullo y se convirtió al Señor y se salvó él y toda la ciudad. O cuando menos sé como esos animalitos, que de dos en dos entraron solos al arca y no se ahogaron. Tú puedes salvar tu vida, tu familia y tu alma, si solamente crees que Cristo te puede salvar. Si tú murieras en esta noche, o mañana, repentinamente, ¿estarías tú seguro de que tu alma iría a la presencia de Dios? No a ser condenado, no a ser juzgado, a vivir en el reino de Dios. ¿Tendrías esa seguridad?
Si no tienes esa seguridad, reconoce ante Dios que eres un hombre pecador, una mujer pecadora. Reconoce que sí existe un castigo por el pecado. Reconoce que Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y murió en la cruz de Calvario para perdonarnos y salvarnos. Y recibe a Cristo en tu corazón. Yo sé que mucha gente dice, así tan fácil, nada más una oración y recibiendo a Cristo, eso es muy fácil. Lee la historia de Cristo a ver si fue fácil lo que Él hizo. Él lo hizo todo y no fue fácil. Él hizo lo que hizo por salvarnos. ¿Por qué no te pones en tus rodillas y en esta noche recibes a Jesucristo? Donde estés, y haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y di así: Dios mío, en esta noche reconozco que soy un pecador, pero le pido que me perdone mis pecados, que more en mi corazón, que me lleve al cielo cuando yo muera. Le doy gracias porque en esta noche he creído que usted me ama y creo que me ha perdonado y creo que mi alma irá al cielo porque usted lo promete. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amigo, mi amiga, joven señorita, si tú tomaste una decisión en esta noche para